Buenas noches, bienvenidos a este especial financiero de BNSC Noticias. Hoy vamos a responder una pregunta sencilla pero con implicaciones gigantes. ¿Debería Ocean Carriers comprometerse con un nuevo buque o puede estar comprando un mayor riesgo en el peor momento del ciclo? En este caso, Ocean Carriers de Harvard Business School trata una decisión realista con un activo de 39 millones de dólares y con ingresos parcialmente asegurados por 3 años y luego 12 años expuestos a un mercado. Esta noche lo vamos a explicar con un lenguaje claro, con números y con lógica financiera. En este contexto vamos a evaluar la industria y el contexto donde Ocean Carriers contiene sus ingresos y costos, la inversión y la depreciación y los escenarios de recomendación final para este proyecto. Me acompañan los expertos como Danilo Camargo y Sergio García. En el contexto de Ocean Carriers estamos en la industria de transporte marítimo de carga seca a granel, específicamente en el segmento de buques gigantes, que se usan principalmente para mover hierro y carbón. El caso indica que más del 85% de este tipo de carga se concentran en estos dos productos, así que el negocio depende directamente del ciclo industrial y el sector energético. Este mercado tiene 4 ideas claves. El primero es un mercado muy cíclico y extremadamente sensible en transporte marítimo, donde los pequeños desbalances entre la oferta y la demanda pueden generar movimientos enormes en las tarifas. El segundo es el driver de demanda, no es solo el volumen en toneladas, sino también la distancia recorrida. En otras palabras, no importa únicamente cuánto se transporta, sino la distancia de qué tan lejos se transporta esta mercancía. Si el mundo mueve el mismo volumen pero las rutas se vuelven más largas, entonces los barcos pasan más días navegando y se necesita más capacidad disponible. El tercero es la oferta, donde es rígida a corto plazo. Un barco no se puede apagar fácilmente y tampoco se construye rápido. Por eso cuando entran muchas entregas nuevas al mercado, las nuevas tarifas pueden caer con fuerza, y aquí el caso muestra un dato clave. En enero de 2001 había una flota existente de 553 buques de este tipo, y las entregas proyectadas eran de 63 en 2001, 33 en 2002, 21 en 2003 y 9 en 2004. Solo 63 barcos nuevos en 2001 sobre una base de 553 ya es un aumento grande. El cuarto es la edad del barco, donde importa este negocio. Un barco nuevo normalmente cobra una prima, mientras que un barco viejo sufre descuentos y además pierde más días por mantenimiento, lo que reduce su capacidad efectiva. Entonces no solo cambia el precio, sino también el rendimiento operativo. ¿Qué era Ocean Carriers? Ocean Carriers es un ship owner con oficinas en Nueva York y Hong Kong. Su negocio es arrendar buques con contratos time charter de 1, 3 o 5 años, donde su traducción al español es que el cliente paga una tarifa diaria de Ocean Carriers, pone la tripulación, mantiene el barco, asegura y opera técnicamente. Y esto es importantísimo en un negocio con apalancamiento de operativo alto. ¿Por qué? Porque si la tarifa baja, los costos no bajan al mismo ritmo. En términos prácticos, una caída moderada en tarifas puede borrar una gran parte del valor del proyecto. Ahora pasamos al análisis de ingresos operacionales, que básicamente dependen de una sola cosa: la demanda mundial por transporte marítimo de carga seca. En este negocio, la demanda se explica principalmente por 3 factores: el movimiento de mineral de hierro, el movimiento de carbón y el crecimiento del comercio global. Y aquí hay un punto clave: la demanda no se mide solo por toneladas transportadas, sino por la distancia recorrida, es decir, lo importante es cuánto se mueve y qué tan lejos se mueve. Con esta lógica, el caso anticipa un comportamiento claro del mercado. En el corto plazo se espera un escenario débil en 2001 y 2002, principalmente porque están entrando muchos barcos nuevos y eso presiona las tarifas hacia abajo. Y desde 2003 el caso se proyecta una recuperación impulsada por crecimiento del comercio y por rutas relevantes que aumentan la demanda efectiva. Ahora, entrando a los números, el caso divide los ingresos de 2 bloques. El bloque 1 es ingresos semi-asegurados del 2003 al 2005. Durante los primeros 3 años el barco operaría bajo una tarifa de contrato relativamente estable, lo cual reduce el riesgo inicial. Las tarifas que se usan en el caso son del 2003 de $20,000 por día, en el 2004 de $20,200 y en 2005 de $2,400. Además, el modelo no asume 365 días facturados porque siempre existe mantenimiento, por eso se usan 357 días facturados al inicio. Entonces, el ingreso aproximado del primer año sería 20,000 por 367 igual a 7,14 millones de dólares. Esto es importante porque los primeros años funcionan como un colchón y que estabiliza el flujo de caja. El bloque 2 es el ingreso del mercado. En 2006 en adelante, a partir del 2006, el banco ya depende del mercado abierto y que ahí es donde realmente aparece el riesgo. El pronóstico del caso muestra una caída fuerte de tarifas entre el 2006 y el 2009 y una recuperación gradual después. Por eso el mensaje financiero es muy claro: los primeros 3 años ayudan pero no deciden el proyecto.
El verdadero valor y la parte más importante del retorno se juega después del año 3. ¿Es adecuada esta proyección como proyección base? Sí es razonable porque conecta el crecimiento del comercio por las tarifas, considera la dinámica de la oferta y la demanda y ajusta por el efecto de edad del barco. Sin embargo, como esta industria es extremadamente volátil, la evaluación no se puede depender de una sola proyección. Lo correcto es complementar con escenarios con análisis de sensibilidad, especialmente para los años posteriores del tercer año, que son los que realmente determinan el valor del proyecto. Muy buenas noches. Continuamos en este especial de Noticiero BCC Financiero, donde estamos analizando el caso Sedan Carriers desde una perspectiva de evaluación financiera. En este segmento de la noticia vamos a profundizar en dos elementos clave para cualquier decisión de la inversión: la estructura del capital del proyecto y el costo promedio ponderado de capital. Más que hablar de un barco, este caso realmente nos obliga a responder una pregunta financiera clave: ¿en qué momento del ciclo económico es racional invertir en activos altamente intensivos en capital? Y más importante aún, ¿qué variables son realmente las que determinan si el proyecto crea o destruye valor? En industrias como el transporte marítimo de carga seca, en este caso de hierro y carbón, las decisiones de inversión presentan una complejidad frente a otros sectores. Los activos son costosos, tienen vidas útiles largas y dependen de variables macroeconómicas que están fuera del control de la empresa, como el crecimiento del comercio internacional, la demanda de commodities y la disponibilidad global de la flota. Eso significa que incluso un proyecto técnicamente eficiente puede terminar destruyendo valor si se ejecuta en un momento desfavorable del ciclo, pues el costo de capital es elevado. Por esta razón, en nuestro análisis nos concentraremos en dos variables estructurales: la estructura de inversión o CAPEX, que determina el nivel de riesgo inicial y la magnitud del capital comprometido, y segundo, el costo promedio ponderado de capital o WACC, que permite evaluar si los flujos futuros realmente compensan el riesgo asumido por los inversionistas. Estos dos elementos en conjunto son los que explican la viabilidad económica de largo plazo del proyecto. El proyecto requiere una inversión total cerca de 39 millones de dólares, distribuida en 3 momentos durante el proceso de construcción y entrega del buque. Desde el punto de vista financiero, esta estructura tiene implicaciones importantes porque el capital se compromete varios años antes de que empiece el proyecto a generar ingresos. Esto aumenta la exposición al riesgo y reduce la capacidad de reacción de la empresa ante cambios en el entorno económico. En teoría financiera, este tipo de inversión se clasifica como un activo altamente específico y de baja reversibilidad. Una vez realizado el desembolso, el capital que ha movilizado y su recuperación depende casi completamente del desempeño del mercado. Adicionalmente, el proyecto presenta una fuerte dependencia del ciclo económico global. Las tarifas del transporte marítimo están altamente correlacionadas con la actividad industrial y el comercio internacional, lo que introduce un nivel adicional de incertidumbre en los ingresos futuros. Por esta razón, el análisis del CAPEX no se limita a cuantificar el monto invertido, sino a entender cómo la magnitud y el momento de la inversión condicionan el riesgo financiero del proyecto y su sensibilidad frente a cambios en el entorno. Además del CAPEX inicial, el proyecto requiere reinversiones periódicas conocidas como Special Surveys. Estas inspecciones son obligatorias para garantizar la seguridad y la certificación del buque y constituyen inversiones necesarias para continuar operando. Desde el punto de vista financiero, estas reinversiones representan salidas de caja que deben descontarse del valor presente y que reducen el flujo disponible para los inversionistas en los años en que ocurren. Otro elemento fundamental del análisis es el valor residual del activo al final del horizonte del proyecto. En este caso, el buque se estima vender como chatarra por aproximadamente 5 millones de dólares. Sin embargo, al comparar este valor con el valor contable del activo, se genera una pérdida contable significativa que produce un beneficio fiscal. Este beneficio incrementa el flujo terminal hasta aproximadamente 8.7 millones de dólares, lo que demuestra que los efectos fiscales pueden modificar de manera importante el valor final del proyecto. En proyectos de larga duración, el flujo terminal suele representar una proporción relevante del valor presente total, por lo que su correcta estimación es esencial para una evaluación financiera rigurosa. El buque se desprecia contablemente en un periodo de 25 años, lo que genera una depreciación anual aproximada de 1.56 millones de dólares. Aunque la depreciación no representa una salida real de efectivo, sí tiene un impacto financiero significativo porque reduce la base gravable y genera un ahorro fiscal. Una tasa impositiva del 35%, este ahorro equivale aproximadamente a $546.000 anuales, lo que incrementa directamente el flujo de caja libre del proyecto. Este efecto es especialmente relevante en proyectos intensivos en capital,
donde la depreciación constituye una de las principales fuentes de optimización fiscal. Desde el punto de vista del análisis financiero, esto demuestra que el valor de un proyecto no depende únicamente de los ingresos y los costos operativos, sino también de variables contables, fiscales y financieras que influyen directamente en el flujo neto disponible para los inversionistas. Además, el escudo fiscal contribuye a reducir el riesgo financiero efectivo del proyecto, ya que permite recuperar parte del capital invertido a través de beneficios tributarios a largo plazo. El segundo componente fundamental del análisis es el costo promedio ponderado de capital o WACC, que representa la rentabilidad mínima exigida por los inversionistas para financiar el proyecto. Para estimar el costo del patrimonio utilizamos el modelo CAMP, considerando una tasa libre de riesgo cercana al 4% y una prima de mercado del 6% y un beta sectorial aproximadamente de 1.3, lo que da un costo patrimonial cercano al 11.8%. El costo de la deuda se estima en aproximadamente 8%, que después del beneficio fiscal se reduce cerca del 5.2%. Asumiendo una estructura capital de 60% patrimonio y 40% deuda, el WACC resultante es cercano al 9%, valor consistente con la evidencia empírica del sector marítimo, caracterizado por la alta volatilidad de ingresos y sensibilidad al ciclo económico. Es importante resaltar que el WACC no es simplemente una tasa técnica de descuento, es una medida integral del riesgo del proyecto que incorpora la percepción del mercado sobre la estabilidad en flujos futuros, el nivel de endeudamiento y la exposición a variables macroeconómicas. Uno de los resultados más relevantes del análisis es la sensibilidad del valor del proyecto frente al coste de capital. Con un WACC cercano al 9%, el valor presente del proyecto se aproxima a $32 millones. Sin embargo, al aumentar la tasa de descuento, el valor presente cae aproximadamente 28.7 millones, lo que implica una destrucción del valor cercana a 3 a 4 millones de dólares. Este resultado evidencia que el proyecto es altamente sensible al costo de capital, lo cual es característico de proyectos con flujos de largo plazo y alta inversión inicial. Pequeñas variaciones en el costo de financiación y en las tasas de interés o en la percepción de riesgo pueden modificar significativamente la viabilidad económica del proyecto. Por esta razón, el análisis de sensibilidad no es un complemento opcional, sino un componente esencial en la evaluación financiera moderna, ya que permite entender no solo el resultado esperado, sino también el rango de posibles resultados y el nivel de riesgo asociado. En conclusión, el análisis de CAPEX y el costo de capital demuestra que la creación del valor en proyectos intensivos en capital no depende únicamente del desempeño operativo, sino de la interacción entre inversión inicial, estructura financiera, riesgo y condiciones de mercado. Buenas noches, continuando con el análisis financiero del proyecto de inversión de Ocean Carriers, ahora revisaremos los escenarios, la sensibilidad del modelo y la decisión final sobre la creación de valor. Primero, la política corporativa de no operar buques mayores a 15 años desde una perspectiva financiera es consistente con la estructura del mercado, ya que a medida que el buque envejece, las tarifas diarias reciben descuentos importantes por la edad. Los días of hire aumentan y los costos de mantenimiento y los CAPEX de inspecciones obligatorias crecen significativamente, además de que el valor residual se deteriora. Operar más allá de 15 años podría generar ingresos adicionales, pero estos flujos serían menores, más riesgosos y mucho más volátiles. Por lo tanto, la política protege la estabilidad de flujo de caja y preserva el valor de rescate del activo. Sin embargo, en un escenario excepcionalmente alcista, el mercado podría evaluarse con cierta flexibilidad. Ahora analizaremos la decisión estratégica de radicar el proyecto en Nueva York o en Hong Kong, considerando únicamente la inflación y las tasas impositivas. La inflación afecta directamente los costos operativos de capital de trabajo y una inflación mayor implica mayores egresos nominales y una presión en los flujos de caja. También impacta el crecimiento de los CAPEX de inspecciones y la evolución nominal de los flujos. Por su parte, la tasa impositiva impacta el flujo después de impuestos, el valor de escudo fiscal por depreciación y el tratamiento tributario del valor residual del final del proyecto. Dado que este proyecto tiene un horizonte largo de 15 años, el efecto acumulado de una menor tasa impositiva es financieramente dominante. La metodología correcta consiste en recalcular el flujo libre de caja completo bajo cada jurisdicción, Hong Kong y Nueva York, manteniendo constantes las variables operativas y comparar los valores presentes netos resultantes. En términos simples, la jurisdicción que arroje el mayor BPN será financieramente superior. En cuanto a los riesgos del proyecto, identificamos 5 variables críticas: las tarifas diarias del tercer año,
el valor residual o scrap value, el crecimiento del OPEX, los días reales de off-hire y el WACC o tasa de descuento. La tarifa diaria es la variable más sensible. Pequeñas variaciones generan grandes cambios en el valor presente neto debido al alto apalancamiento operativo de este modelo. Por ello, recomendamos modelar escenarios altos, base y bajo, e incluso aplicar la simulación Monte Carlo para estimular la probabilidad de destrucción del valor. En cuanto a la evaluación financiera del proyecto, nosotros recomendamos mantener la política de no operar buques mayores a 15 años, ya que evita operar en una fase de menor rentabilidad marginal y mucho mayor riesgo. En cuanto a la decisión de Nueva York o Hong Kong, esta debe basarse 100% en el BPN comparado. Financieramente domina la jurisdicción con menor tasa impositiva efectiva, dado el efecto compuesto sobre los 15 años. ¿El proyecto en general genera valor? La respuesta depende críticamente del comportamiento de las tarifas después de los primeros 3 años. El contrato inicial reduce riesgo, pero la mayor parte del valor depende del mercado posterior. Bajo el escenario base, el proyecto es altamente sensible. Si las tarifas se mantienen en línea con las proyecciones, puede generar valor. Si el mercado en cambio se debilita, la probabilidad de un BPN bajo o negativo aumenta significativamente. Como conclusión final, Ocean Carriers enfrenta una decisión estratégica en una industria altamente cíclica. El proyecto puede crear valor, pero está fuertemente expuesto a la volatilidad del mercado. La disciplina en política de flota, una evaluación rigurosa del WACC y un análisis profundo de sensibilidad son esenciales para una decisión informada. Desde la redacción financiera seguimos atentos al comportamiento del mercado global de carga seca.